se expondrá el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. A finales del siglo XIX, mientras se recolectaba información sobre la radiación térmica y algunos experimentos, demostraron que una luz que incide sobre ciertas superficies metálicas provocan la emisión de electrones de esa superficie. En el diagrama mostramos lo que es un aparato diseñado para el estudio del efecto fotoeléctrico. Es un tubo de vidrio o de cuarzo al vacío que contiene una placa metálica E y una placa metálica C conectadas a una batería. La placa E a la parte menos de la batería y la placa C a la parte positiva de la batería. Cuando este tubo se encuentra en la oscuridad, este amperímetro muestra una corriente cero, lo que indica que no emite electrones. Cuando la placa E es sometida a una luz que tiene una longitud de onda apropiada, el amperímetro indica y detecta una corriente que genera que hay un flujo entre las placas E y la placa C. Esto es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Estos electrones que son expulsados de la superficie del metal, que no entran en colisión con otro tipo de átomos que se encuentren dentro de este metal, antes de escapar, estos generan una energía cinética máxima. De acuerdo a esto, la energía cinética máxima está dada por esta ecuación, en donde este valor se llama la función trabajo del metal. La función trabajo del metal representa la energía mínima con la cual los electrones están unidos a este metal. Cuando se superan, genera lo que es la emisión de los electrones y es el efecto fotoeléctrico. Este valor depende directamente del metal. Dependiendo de qué metal se utilice, esta función trabajo varía. Este modelo anticipa que hay una correspondencia lineal entre esta ecuación, lo cual indica que hay una correspondencia entre la energía cinética máxima y la frecuencia de la luz al cual está sometido el aparato. Esto nos indica que la pendiente que genera esta gráfica de energía cinética máxima contra su frecuencia, dependiendo de la energía del metal, genera unas rectas con una pendiente en la cual la pendiente equivale a la constante de Planck, AH, y la intersección con el eje X representa la frecuencia de corte que se requiere para que el metal empiece a emitir electrones. La frecuencia de corte corresponde a la longitud de onda de la luz a la cual está sometida la placa E.
y está dada por esta ecuación y depende de la constante de Planck y la velocidad de la luz. Esta sería una constante que equivale a 1240 electronvoltios por nanómetro y la función trabajo del metal. El efecto fotoeléctrico tiene una serie de características, las cuales fueron expuestas o explicadas de dos maneras: del método clásico que se utilizaba antes, el cual utiliza el modelo ondulatorio de la luz para explicarlas, y también el modelo fotónico de la luz explicó también estas características. La primera característica, que es dependencia de la energía cinética del fotoelectrón en relación con la intensidad de luz. El modelo clásico, que nos indica que estos electrones absorben energía continua de las ondas electromagnéticas. Conforme a esto, aumenta la intensidad de la luz que incide sobre el metal, se transfiere la energía en una porción considerable y los electrones son expulsados con cierta energía cinética. Eso lo hemos reflejado en la ecuación. El modelo fotónico, para esta primera característica, nos indica que esta ecuación de la energía cinética máxima es independiente de la intensidad de la luz. La energía cinética máxima de cualquier electrón que esté presente es igual a la resta que vimos en función de la función trabajo del metal, y depende solo de la función trabajo del metal y de la frecuencia de la luz, que es lo que vemos reflejado en la ecuación característica de este fenómeno. La segunda característica indica que el intervalo de tiempo entre la incidencia de la luz y la expulsión de los fotoelectrones. El modelo clásico nos dice que a bajas intensidades de luz debe transcurrir un intervalo de tiempo entre el instante en que incide la luz y el momento en que el metal empieza a emitir electrones. A esta característica, el modelo fotónico indica que para la emisión casi instantánea de estos electrones es consciente el modelo fotónico de la luz. Para la tercera característica nos dice que dependencia de la expulsión de electrones en relación con la frecuencia de la luz. El modelo antiguo, el modelo clásico, indica que los electrones se expulsan del metal con una luz incidente de cualquier frecuencia, siempre y cuando la intensidad sea suficientemente elevada para lograrlo. No existe emisión de electrones si la frecuencia de la luz incidente está por debajo de la frecuencia de corte, como lo vimos en la gráfica, del metal, de la función trabajo del metal. El modelo fotónico de la luz nos explica esta característica, que es debido a que el fotón debe tener una energía superior a la función trabajo del metal para expulsar algún tipo de electrón. El efecto fotoeléctrico no se observa si cierta frecuencia está por debajo de la frecuencia de corte. La tercera característica, la cuarta característica
indica que dependencia de la energía cinética del fotoelectrón en relación con la frecuencia de la luz. El modelo clásico indica que no existe ninguna correspondencia entre la frecuencia de la luz y la energía cinética del electrón. Y el modelo fotónico explica esta característica como que un fotón de frecuencia superior lleva más energía y debido a esto expulsa un fotoelectrón con una energía. Las características en su explicación de acuerdo al modelo clásico, estas fueron expuestas alrededor del 1905 por Albert Einstein. Ahora, el efecto Compton. Antes de 1922, Compton y algunos de sus colegas habían evidenciado algunas evidencias que demostraban que la teoría ondulatoria clásica no podía explicar la dispersión de los rayos X a causa de los electrones. Estos experimentos de Compton demostraron que en un ángulo determinado solo se observa una frecuencia de radiación. Compton y sus colegas se dieron cuenta de que este fenómeno se podía explicar si trataban los fotones no como ondas, sino como partículas de energía, con cierta cantidad de movimiento y suponiendo que se observa tanto la energía como la cantidad de movimiento en un sistema aislado de un par de fotón-electrón en coalición. Compton en sí adoptó un modelo de partícula para algo que era conocido como una onda para poder explicar este efecto. En este diagrama encontramos que es un aparato que fue el aparato utilizado por Compton, en donde los rayos X desviados a causa del blanco de grafito se han analizado utilizando un espectrómetro de cristal giratorio y la intensidad se midió con una cámara de ionización generado de una corriente proporcional a la intensidad. Este haz de luz incidente estuvo constituido por rayos X monocromáticos, los cuales tienen una longitud de onda de 0.071 nanómetros. Aquí vemos la gráfica del modelo cuántico del efecto Compton. En esta figura se muestra la coalición entre un fotón individual de rayos X y un electrón. Este modelo cuántico es desviado en un ángulo con respecto a la dirección que incide, como si se tratara de la coalición entre dos bolas de billar. Para esto, Compton anticipó que el ángulo de dispersión que se consigue para explicar este efecto
tiene una ecuación característica la cual depende de la longitud de onda que incide y la longitud de onda después de ocurrir la colisión, donde este valor indica la masa del electrón y esta expresión se conoce como el desplazamiento de Compton, en donde este factor se conoce como la longitud de onda de Compton y depende la constante de Planck, la velocidad de la luz y la masa del electrón. Esta longitud de onda de Compton es una constante la cual equivale a este valor. Vemos que depende del ángulo de este ángulo y de las frecuencias o la longitud de onda de los rayos X incidentes y la longitud de onda o frecuencia después de la colisión con el electrón. Las gráficas que obtuvieron experimentales de la intensidad con respecto a la longitud de onda observada, estas gráficas vemos que son de 4 ángulos diferentes. Ángulos después de la colisión. Las gráficas para los 3 ángulos distintos a 0 nos muestran 2 picos diferentes. Uno que corresponde a la longitud de onda de los rayos X, y el otro una longitud de onda mayor a estos, que equivale a la que ocurre después de la colisión con el electrón. Este pico de desplazamiento es causado cuando ocurre esta colisión. Por eso la relación entre, o la resta mejor, entre esta longitud de onda y esta longitud de onda es lo que se conoce como, o se calcula como, la ecuación de desplazamiento de Compton. Para estas ecuaciones y esta propuesta de Compton sobre este fenómeno que ocurre, encontramos que de allí se realizan algunas deducciones de esta ecuación, la cual indican que el fotón es tratado como una partícula de energía y el cual tiene una energía en reposo igual a 0, y que la energía y la cantidad de movimiento lineal del sistema se conservan después de la colisión. Luego de la colisión se aplica la ley de conservación de la cantidad de movimiento, observando que los componentes en X y en Y de la cantidad de movimiento son independientes. Por eso fue que se deducieron estas dos ecuaciones, porque en ambos ejes son independientes. Vemos
que acá dependen de esto, de la longitud de onda después de la colisión y de los dos ángulos del electrón con respecto al eje de incidencia luego de la colisión. Estas dos ecuaciones también vemos que dependen de este valor de gamma por la masa del electrón por la velocidad del electrón. Este valor de gamma está dado por esta ecuación, la cual depende de la velocidad del electrón y de la velocidad de la luz.